Muy buen día, chicos y chicas. Les saluda la profesora Norma Díaz Arana, encargada del área teórica del curso Orientación y Consejería en Psicología. En esta oportunidad daremos inicio a la cuarta clase, correspondiente a la cuarta semana, titulada Métodos actuales y roles en Orientación y Consejería Psicológica. De antemano, agradezco mucho su dedicación y atención. Disfrútenlo. Doy inicio a la cuarta clase titulada Métodos actuales y roles en consejería y orientación psicológica. A continuación, explicaré y definiré los elementos a tener en cuenta en el proceso de comprensión de la persona para poder otorgarle el espacio de consejería y soporte pertinente, de la mano con una primera conceptualización de habilidades verbales y no verbales a tener en cuenta durante este proceso. Conocerse bien, es decir, de forma realista, haciendo una auténtica aproximación objetiva a uno mismo y a los otros, representa un primer e importante paso para lograr orientar y dirigir la propia vida. Y es una cuestión tan importante que siempre se ha presentado a lo largo de los siglos como un gran reto para el ser humano. Y conocerse no solo implica tener una visión dirigida hacia un punto que nos mantiene en confort, en comodidad. Las palabras de San Agustín hacen alusión a la exploración gentil y a la vez realista de uno mismo, considerando aprendizajes, conductas, conocimientos que, si bien es cierto, en algún momento nos ayudaron a superar muchos desafíos, en la actualidad necesitan un nuevo aprendizaje, mediante la interiorización realista de los acontecimientos y procesos internos de cómo afrontamos y cómo queremos afrontar, esto es, desafíos o situaciones presentes en nuestra vida. La aceptación viene de encarar o de mirarse a uno mismo, mirar lo adquirido, lo que no es efectivo ya, lo que ya no sirve como antes, como acciones o creencias, siendo el último elemento, supérate, aquel último elemento que representa el cambio basado en tomar decisiones sobre aquello que podemos modificar para generar una diferencia. En ello se encuentra el sumo o lo primordial, ¿no?, del proceso, dentro de la corriente cognitivo-conductual, como una orientación aplicada a consejería que explicaremos en esta sección. Desde el primer contacto en el espacio, contexto físico y emocional que brinda el consejero, se establece una alianza estratégica entre el consejero y el consultante. ¿Qué implica esto? Existe un acuerdo expresado en el término de confidencialidad, apertura, objetividad en los procesos y confianza que es necesario que brinde el profesional al consultante. Una vez acordada esta alianza, se utilizan en paralelo 4 procesos, los cuales irán modulando y facilitando el proceso de consejería y orientación hacia una coherencia. El modelo ABC, el modelo de comunicación, de potenciación y el modelo sistemático de resolución de problemas y toma de decisiones. El modelo ABC hace alusión a un acrónimo o siglas, en el que cada letra conforma un elemento esencial para comprender el mundo del consultante y cómo éste conceptualiza y afronta un problema. Antecedentes o activadores, que es la A, biografía, que es la B, y consecuencias, que es la C, teniendo sus raíces en el estudio de la conducta, siendo un modelo efectivo para enfocar de forma radical, es decir, de afuera hacia adentro, la raíz de las experiencias vitales y de los comportamientos y estilos de vida. Si bien es cierto, la orientación y consejería psicológica no es lo mismo que psicoterapia, sí ahonda también en comportamientos y experiencias del consultante, con el fin de analizar, comprender y explicar la naturaleza de dichos comportamientos y significados, ayudando al consultante a comprenderlos también.
El ABC también viene acompañado de una toma de postura ante personas o grupos con quienes establecemos la alianza y ante aquello que atravesaron que fue adverso, decisiones o desafíos difíciles, y también la comprensión de sus problemas para dirigir con ayuda de estos acciones de apoyo, estrategias, acuerdos y potenciación, empoderamiento, influir en su aprendizaje y generar así un cambio. Posteriormente explicaremos a qué se refiere cada uno de estos componentes del modelo ABC. Traduciremos este proceso expuesto en el cuadro mediante un ejemplo. Rodrigo tiene 65 años de edad, ha trabajado casi toda su vida en un banco y llega el día en el que se jubila. Si bien es cierto, estará cruzando una nueva etapa en su vida y puede traducirse a ser bastante tranquila aparentemente. ¿Mm? Empieza a preocuparse por los hijos, que ya viven en sus respectivas familias, por cierto. Suele preguntar insistentemente a su esposa sobre qué cosa hacer esta vez, como aburrido, ¿verdad? Ya que su rutina acaba de cambiar y muchas de las cosas que lo unían al trabajo cambiarán también. No posee actividades en casa, no al menos las que antes hacía, y suele fumar más que antes. La esposa a veces pierde la paciencia con él. Quizás en ese caso sea útil conocer un poco más qué significa jubilarse para él, su mundo interno, qué sentimientos le brota, su biografía, que más adelante vamos a desgranar un poquito más. Ese elemento lo vamos a ir desgranando poco a poco. Aquello que siente, lo que piensa sobre ello, sobre esta nueva situación, ¿no? Y las conductas que efectúa, así como también las consecuencias que trae en él el sentirse y actuar como actúa con respecto a esta realidad, así como también las consecuencias que se dan en su entorno por esa influencia. Por ejemplo, la esposa se aleja y él evita esa nueva realidad no haciendo nada, así como también el contexto del consultante y cómo ellos conciben la nueva situación de jubilación de Rodrigo en este caso, ¿no? Que serían sus hijos y su esposa. Mediante habilidades comunicativas manifestadas e instauradas en Rodrigo y su contexto, esto es, en un proceso de consejería previa alianza, puede darse una toma de influencia constructiva de Rodrigo para con la familia, por ejemplo, y viceversa. Quizás en la convivencia, ¿no? Al pasar de los días, los meses, la esposa reconoce, valida a su esposo. Empieza, por ejemplo, a ver más de cerca sus manías, si bien es cierto, sus defectos más de cerca, pero también sus cosas buenas, sus cualidades. Por ejemplo, vuelven a disfrutar de películas, pero quizás no en VHS, pues no, esta vez en Netflix, y antes no existía tiempo para hacerlo probablemente. En el descubrimiento de sí mismo, Rodrigo se da cuenta de que ahora tiene más tiempo. Ah, pero ya no es más tiempo, ¿dónde lo gasto? Quizás es más un tiempo. Tengo tiempo, ¿qué cosa puedo hacer hoy? Validación, empoderamiento. ¿Qué cosa nueva voy a aprender hoy? Bueno, me gusta la carpintería, por ejemplo. Y quizás el último de los hijos, millennial, sabe perfectamente el manejo de redes y le enseña cómo aprender a distancia un curso de algo que le agrade y reconoce a su padre y viceversa, manteniendo una conversación, algo que quizás no hacían en épocas de trabajo. Y hacen carpintería a casa. ¿Notan el cambio de conceptualización de la nueva realidad? Y es que Rodrigo empieza a tener poder sobre la situación, toma el control que está realmente en sus manos, basado en cómo podría reaprender a definir, a redefinir esta situación y genera a su vez nuevos comportamientos adaptativos, favoreciendo un cambio saludable. Previo a ello, el contexto de la persona y la historia de la misma pasan a ser oportunidades y posteriormente instrumentos o herramientas para ir realizando una nueva conceptualización de la realidad que presentaba un desafío bastante inalcanzable anteriormente. Están alineadas perfectamente el apoyo del profesional y el contexto del consultante a modo de oportunidades, la aceptación, la validación, la potenciación de comportamientos saludables y el cambio de actitud hacia dicha situación. La entrada de la alianza
surge en la mayoría de casos bastante de la mano del profesional. ¿Qué quiero decir con esto? La actitud del profesional constituye una pieza clave para la obtención y permanencia de la confianza por parte del consultante. La empatía o capacidad de comprender la visión del otro, es decir, ponernos en sus zapatos, suele ser esencial. La mirada auténtica y gentil hacia las características de uno mismo y la propia validación es otro pilar. De lo contrario, ¿cómo podrías no juzgar a alguien si lo haces contigo mismo? Es una pregunta suelta. Establecer límites emocionales, pues también es parte de una característica muy relevante en el consejero. Esto implica el no involucrarse ni dar más de lo que estamos llamados a dar. La creatividad, flexibilidad y sentido del humor, pues son herramientas también muy efectivas para romper el hielo y posiblemente desbaratar algunos mitos, algunos prejuicios que también el mismo consultante se impone, usados efectiva y oportunamente, claro está. La honradez y el respeto a los demás implica una mirada gentil y objetiva. El disfrutar de la vida y las relaciones personales también implican un sentido de estabilidad, entendiéndose como la congruencia con uno mismo y con sus valores, así como también de la vida fuera de aquel rol, de limitación y estructura adecuada de tiempo también con uno mismo y con los demás. El no juzgar es una muestra de autoestima hacia uno mismo y la validación del otro. De la misma manera, el respeto por las costumbres, idiosincrasias y tradiciones de raza, religión, diversidad sexual, etc., constituye un punto de apoyo para dicha validación hacia el otro y ante la relación de ayuda. Finalmente, las competencias requeridas en el campo profesional, conocimientos y constante actualización, vendrían a ser lo último dentro de las características fundamentales del consejero. Como mencioné anteriormente, el modelo ABC de la orientación y consejería psicológica se compone de tres partes: los antecedentes o activadores, la biografía y las consecuencias o resultados. El modelo ABC constituye una forma integral de comprender el funcionamiento del ser humano, vista como independiente de sus propias experiencias vitales y contexto. Es decir, que bajo este modelo, nuestro objetivo está en conocer la forma de concebir los comportamientos mediante el significado de vida y consecuencias que se han ido desplegando como resultados positivos o negativos para sí mismo de su conducta, lo cual hace que las experiencias subjetivas y las posibilidades de cambio sean entendidas a profundidad, inclusive con la forma en cómo también los resultados que la persona tiene sobre una realidad o experiencia influyen en cierta forma en la visión que tiene del mundo, influyendo también sobre su medio y cómo éstas perduran a través del tiempo. Los antecedentes o activadores vendrían a ser una suerte de acontecimientos, consejos o mensajes, modelos de conducta, instrucciones, fuentes de estrés que actúan como señales, como chispas, que pueden activar o desactivar determinados comportamientos. Por ejemplo, una mala noticia, un jalado, un examen, cambios de compañero de escuela, la cuarentena, lo que implica, todo el proceso que implica quedarse en casa, la nueva realidad. Dicho activador, cualquiera sea, interacciona con la biografía, el evento activador, con la forma de percibirlo y configurarlo en la mente, emociones que se despliegan sobre ello y biología o el sentido fisiológico. Mejor dicho, y en el caso de un ejemplo cotidiano, si una persona tras una operación menor a la pierna es destinada a estar en descanso médico en casa en total reposo por 2 meses, probablemente todos esos activadores o situaciones nuevas sean percibidas por la biografía, por todo lo que involucra, todo ese universo que involucra la percepción de dicha realidad nueva, las creencias que se derivan al momento de percibirla, las emociones que actúan en paralelo, ¿sí? Las reacciones fisiológicas y posteriormente la acción.
estas se integran en determinados pensamientos, emociones, reacciones corporales y cómo la persona finalmente actúa frente a la situación. Y también es fundamental el papel del contexto. El ser humano es inherente a un medio o sociedad en la cual va interiorizando los aprendizajes. Los contextos vendrían a ser las situaciones o escenarios familiares, escolares, laborales, etcétera, en los que cada biografía despliega sus comportamientos y vive sus experiencias, sus decisiones y también sus problemas. Cada contexto o escenario aporta al funcionamiento de las unidades ABC dos polos que se encuentran activos. Estos polos son antecedentes y las consecuencias, existiendo también otras circunstancias que juegan un rol fundamental al adquirir desarrollo de comportamientos y estilos de vida. Es decir, están involucrados en estas tomas de decisión, en este desarrollo de comportamientos y estilos de vida adquiridos. También de los problemas, de las situaciones y de intervenciones de apoyo, de potenciación y cambio. 1. Los recursos, que vendrían a ser oportunidades para el despliegue de determinados comportamientos y estilos de vida. 2. Factores de protección o aquellos que facilitan una decisión, un cambio o solución del problema y reducen los factores de riesgo. 3. Factores de riesgo, que hacen posible la aparición de un problema. Y finalmente el cuarto, las barreras u obstáculos que limitan el acceso a los recursos necesarios para un cambio. La biografía constituye 5 dimensiones complementarias: percibir o el cómo evaluamos la situación en base a todo nuestro universo de experiencias e historia, el pensar, es decir, las creencias propiamente dichas en base al activador, sentir o emociones que se despliegan sobre la situación, la biología o reacciones fisiológicas y el actuar o las acciones que tomamos como compendio final, las cuales también tendrían una influencia sobre el contexto y también sobre la biografía nuevamente. Pongamos un ejemplo. En el caso de Rodrigo, el señor que se jubiló, bueno, inicialmente la realidad de la jubilación constituyó para él un pesar, no fue algo tan sencillo. Lo percibía como el fin de lo que ya había conocido tantos años, es el fin de mi trabajo, es el fin de, sí, pues, ¿no? Ya no tengo mucha razón como para salir probablemente, ¿no? Aparentemente, desde una escala inicial de, de un estado precontemplativo del problema, ¿no? Y el final de las idas y venidas con sus amigos, quizás, bueno, ya para qué me voy a reunir con ellos si no trabajo, no tener que relacionarse con bancos nunca más, el fin de su profesión, y todo ello lo invitaba a pensar otro día más haciendo exámenes, haciendo exactamente lo mismo, por ejemplo, ¿no? Ya no estaba pues el tema de que tenía que cumplir una rutina, levantarse, desayunar, irse, y era más probablemente dedicarse a otra cosa, dedicarse, por ejemplo, a los chequeos médicos, ¿no? Por la edad también, dedicarse a otra cosa de la cual no estaba muy acostumbrado. Ay, otra vez voy a hacer esto, otra vez voy a hacer el otro. Todos los días hago exactamente lo mismo. ¡Qué horrible! Siento que no hago nada. Paralelamente, estos pensamientos desplegaban intranquilidad, probablemente insomnio, y optaba por dejar de estar activo en casa. No hacía nada, paraba en el televisor, con la misma ropa, habituándose al cigarro cada vez que notaba su nueva situación, la jubilación. A su vez, dichas conductas que él realizaba causaban molestia a su esposa y las conversaciones con sus hijos se tornaban difíciles. Al notar estos resultados, Rodrigo reafirmaba su evaluación de la situación. Ni mi familia sabe dónde tenerme o qué hacer conmigo. Esto viene de la interacción entre la acción y la consecuencia o efecto sobre el contexto. ¿Sí? Las acciones que él empezó a hacer concibiendo esta nueva realidad, de alguna forma le daban resultados no tan alentadores en relación al afronte
de esta nueva situación. Es más, tenía más problemas, adquiría nuevos problemas con la esposa, por ejemplo. Y eso a su vez repercutía sobre su propia biografía. Lo volvía hasta cierto punto eh, más ofuscado, más irritable, ¿no? Inicialmente fue así, ¿no? Luego, como vimos anteriormente, con la ayuda adquirida, pues empezó a modificar esas conductas, ¿no? Pero no solamente esas conductas, sino toda la biografía entera, todo el universo que para él representaba inicialmente la jubilación, empezó a tomar un color distinto. Las consecuencias o resultados vendrían a ser la huella o el resultado de las acciones de la biografía y de su capacidad para influir en el contexto y transformar. Las consecuencias, por ejemplo, vendrían a ser los logros, por ejemplo, recompensas, beneficios que tenemos por una acción. Ser reconocido por un esfuerzo, también pueden ser los castigos o fracasos por un error, resultados felices de una decisión difícil, la curación de una enfermedad después de un tratamiento largo, bastante engorroso, pero seguido con tenacidad, por ejemplo, la pérdida de peso, perseguida insistentemente como una meta a lograr a lo largo de un periodo y tras varios intentos. La enfermedad contraída por un factor de riesgo no controlado también es una suerte de consecuencia, por ejemplo. A su vez, esta consecuencia o huella deja nuevamente una memoria que es reforzada en la propia biografía, a modo circular, como en el caso de Rodrigo. Rodrigo efectuó una acción inicialmente cuando tenía quizás una participación precontemplativa, no se hallaba dentro de esta nueva situación de jubilación y tenía más problemas aún porque no afrontaba activamente el problema, ¿no? Es como que se quería quedar en la misma realidad, quizás había un tema de negación frente al nuevo hecho de tener que cambiar o estructurar su vida. Y esto a su vez declinó pues en mayores problemas, ¿no? Quizás todo estaba un poquito más tedioso en casa, y esto a su vez reforzaba esta consecuencia, ¿no? De las acciones que él efectuaba, reforzaba quizás un concepto un tanto minimizador, ¿no? Un tanto mínimo de él mismo, ¿no? Afectaba directamente también su autoestima. A eso se refiere. Para aterrizar los conceptos mostrados mediante un ejemplo, centrémonos un poco, chicos, en lo que está ocurriendo actualmente. Esto es la incidencia del COVID-19 y la medida preventiva que nuestro gobierno, al igual que muchos, tomó, la cuarentena, la cual entró en vigencia desde el 16 del mes pasado hasta la actualidad. Una persona, ante el hecho activador de quedarse en casa como medida preventiva, inicialmente entra a una fase de precontemplación de esa nueva situación y negación, por lo tanto, ¿no? Por ejemplo, dice que no existe un impacto tan significativo los primeros días, pero conforme pasan los primeros días, el evento activador repercute sobre su biografía, la percepción de que está perdiendo tiempo, quizás no está haciendo nada, de que es una simple exageración, quizás no es tan grave, ¿no? Que en realidad nos quieren tener en casa. O por otro lado, Dios, no puede pasarme esto, ¿por qué? ¿Por qué nos tenía que pasar esto, no? Pensamientos inicialmente rumiadores, catastróficos, y a la vez, sin ser algo tan individual, ¿no? Toda esta biografía no actúa de forma individual, es decir, los pensamientos están unidos a la percepción inicial, ¿no? De la situación. A su vez, las emociones desplegadas eh, actúan en paralelo con las reacciones fisiológicas, ¿no? El estrés sabemos perfectamente que trae repercusiones físicas, ¿sí? Todo esto actúa como una unidad, nótese. Y todo esto, todos estos eventos activadores pues repercuten sobre su biografía. Eh, Se generan emociones relacionadas con el temor, signos de ansiedad, y finalmente grita, se altera, ¿no? La acción, tal cual, alterarse, gritar, lo cual despliega un impacto en la familia, por ejemplo. Hay mayores discusiones y por consiguiente sobre la persona misma. Se echa a sí mismo la culpa, echa la culpa a la situación, pero, conforme esta persona va adaptándose a la situación, de la mano con el soporte requerido, va tomando en cuenta un verdadero reconocimiento de la situación, al igual que va tomando conciencia de aquellos recursos personales que va adquiriendo
lo cual repercute o influye en su biografía, en los pensamientos. Por ejemplo, percibe la cuarentena como una oportunidad probablemente para gestionar pendientes o para unirse más en familia, para aprender algo, así como también una visión más objetiva y constructiva de la situación. Por ejemplo, traducida en formas de prevenir activamente el contagio, acciones de protección, higiene, orden en las salidas, mascarilla, formas activas de controlar el estrés en casa, lo cual genera la reducción del mismo y también un mayor bienestar, una mejor disposición para controlar de manera saludable el propio autocuidado. Todo ello genera un impacto en los miembros de su familia, se fortalecen las relaciones, hay mejor comunicación, por ejemplo, validación entre todos, y todo ello influye constructivamente en la biografía, es decir, en el mismo y en la nueva conceptualización que tiene y adaptación, ¿no?, ante esta nueva realidad. Si nosotros queremos conocer y analizar el modelo que constituyen las conductas y las experiencias de vida, es decir, desde lo más sencillo a lo más complejo, este modelo nos permite analizar y comprender a modo de mapeo funcional qué activadores, qué antecedentes son aquellos que son una suerte de chispa, ¿no?, para encender aquellas percepciones, creencias, emociones, reacciones y acciones determinadas que guían hacia una consecuencia que puede ser asertiva o no, afrontativa o desadaptativa para la persona. Si quisiéramos analizar y ayudar en un primer plano a la persona del ejemplo anterior, por ejemplo, es esencial conocer más a fondo sus 7 elementos y cómo estos interaccionan con su entorno. Esto es la situación laboral, familiar, no es la misma en todos los casos, pues cada persona constituye todo un universo y diversidad de experiencias. El conocer nos va a permitir influir en los cambios de conducta y estilos de vida, movilizando los procesos de aprendizaje. Aquí es útil conocer y permitir conducir que la persona reconozca aquellas oportunidades, recursos, barreras que pueden estar existiendo alrededor de esta comprensión sobre la situación, de tal manera que expliquemos y logremos movilizar de manera integrada estas 7 dimensiones. Esto es, ¿cuáles son las 7 dimensiones? Activadores o activador, biología, y dentro de esta biología, pues, dentro de la biografía está la biología, el percibir, pensar, sentir, actuar y las consecuencias o los resultados. Ahí están las 7 dimensiones. Finalmente, si queremos prevenir algún tipo de factor de riesgo o problema, es necesario potenciar los factores protectores y controlar los de riesgo, interviniendo sobre estas 7 dimensiones que pueden regirlas. El modelo ABC se basa en el cumplimiento de 3 perspectivas. La primera, una perspectiva biográfica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ninguna de las dimensiones de la biografía puede llegar a existir separada de las demás. Ninguno de los comportamientos y experiencias de la vida queda apropiadamente definido por el funcionamiento de un solo elemento de la biografía. Cuando una dimensión de la biografía entra en acción, todas las demás, en mayor o menor grado, se ponen en movimiento al mismo tiempo, siendo la biología, ¿sí?, o lo fisiológico, aquel elemento que recibe las influencias o interacciones de sus demás partes, las percepciones, las creencias, el sentir y el actuar. A la vez, existe una segunda perspectiva, que es la contextual o transaccional. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que las transacciones bidireccionales que las personas o los consultantes realizan día a día generan de igual forma un impacto sobre sí mismos, sobre sus experiencias y por consiguiente sobre su biografía. Los comportamientos, experiencias y hasta los problemas se producen solo si hay una transacción que los alumbre, que les dé esa importancia, que los refuerce, que refuerzo reduzca dichas conductas. Poniendo un ejemplo, cuando unos padres de familia le dicen a un consejero, al profesional, que ya no saben qué hacer con su hijo, que lo han llevado a muchos lugares, pero no logran entender por qué se comporta así tan mal, tan erráticamente, ¿no?
es más, nos dicen, ¿sabes qué? Te lo dejo porque la verdad no, ya no sé qué hacer con él, ¿no? Las conductas que este adolescente tiene, pues son tan graves dentro de la comprensión y entendimiento de los padres que ellos ya no saben qué hacer. ¿Mm? Un ejemplo de perspectiva transaccional o de la búsqueda de esta perspectiva transaccional que constituye una gran importancia sería averiguando bajo qué transacciones o interacciones se produce tal conducta, tales comportamientos. Ok, si se comporta como se comporta, ¿con quiénes se produce este comportamiento? ¿Qué consecuencias tiene este comportamiento y qué valor tiene en el adolescente finalmente que consigue? ¿Qué es lo que realmente está buscando? Y por qué con determinadas personas, quizás? Finalmente, la tercera es la perspectiva histórica, aquella que señala que la biografía del consultante no es un chispazo, no se hace rápidamente. ¿Mm? Imagínense un sinfín de experiencias tiene la persona a través de su vida y todas estas experiencias adquieren el don de reforzar patrones anteriores, ¿no? De experiencias anteriores o similares. Entonces hablamos aquí que no se hace de la noche a la mañana, sino es un cúmulo de transacciones a lo largo del tiempo que se han ido constituyendo y al mismo tiempo construyendo su pasado y experiencias vitales llenas de más, a veces encadenadas a lo largo del tiempo. De tal manera que entender la historia vital es muy importante. Saber las transacciones de este ABC o de estos ABCs, qué actitudes lo refuerzan, qué, qué, qué contextos, qué elementos del contexto lo refuerzan o lo reducen, así como también conocer enteramente la biografía y su gran importancia en la comprensión de estas realidades, van las tres de la mano como para poder tener una idea más global acerca de cómo ayudar al consultante. Es entonces que la alianza estratégica entre consejero y asesorado constituye un encuentro de esas dos biografías. ¿Cuáles dos, profesora? Bueno, la del consejero y la del asesorado o consultante. Como se decía anteriormente, es un espacio gradual y progresivo del tiempo. Y en ese espacio, el consultante ha ido haciendo clic y guardando en sus experiencias vitales muchos ABCs que ha ido forjando la visión a un nivel psicológico de sus comportamientos y estilo de vida. La alianza estratégica en el consejo psicológico, pues, es un encuentro con una biografía cargada con el paso y peso de los años, con una gran cuota histórica dotada de oportunidades y al mismo tiempo de significados, de ver de qué manera esta persona está tomando lo que le está pasando. Un elemento clave reside en una buena alianza estratégica, mediante las interacciones que promuevan el apoyo, el cambio y la potencialización en el consultante y en la toma de decisiones mediante su validación, de tal manera que una buena alianza constituye una relación de ayuda óptima, suceso que depende en gran mayoría de la disposición de ayuda y dedicación de parte del especialista. Entonces, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es eh, aquella cuestión que hace tan esencial la comunicación interpersonal para poder fortalecer esa alianza? Pues reside en lo siguiente. Es importante rescatar que lo que diga el consejero como emisor es un activador, actúa también como una suerte de antecedente que influye o afecta o causa un impacto sobre la biografía y comportamiento comunicacional del consultante. Es decir, esta es interdependiente. De alguna manera,
el sistema del consejero es interdependiente, ¿no? La biografía es interdependiente de la biografía del consultante. Va a influir de alguna manera. Y por ende, viceversa. Lo que el consultante, siendo emisor, hace o dice, actuará como un antecedente y afectará en la biografía del consejero. De tal forma que teniendo esta misma lógica, existe una cuota grande de responsabilidad y compromiso necesarias en el consejero, ya que el comportamiento verbal y no verbal de los profesionales puede influir en los procesos de aprendizaje y cambio en la medida en la cual se convierta en un modelo de conducta que los consultantes puedan imitar. Por ejemplo, si un profesional adquiere actitudes de gentileza y educación, sonreír, adoptar determinada postura al momento de sentarse, ¿no? Que denote cierta empatía, es probable que los consultantes hagan cosas parecidas. Si reconocen que no son perfectos y que pueden aprender de lo que necesitan o de los propios errores, que los fallos no son señales de inadecuación o de falta de validación, sino de oportunidad, aprendizaje y cambio, es probable que el consultante también empiece a mirarse gentilmente y auténticamente, reconociendo sus cualidades, errores y teniendo una actitud constructiva para poder corregirlos. Si el consejero usa el humor ante algún contratiempo, problema aplicando una técnica quizás, algún error, es probable que el consultante use el sentido del humor para superar la ansiedad producida por contratiempos. Si ante un consultante que está un poco ofuscado, incómodo, asumen una postura más relajada, con un tono de voz más calmado, expresión serena, es probable que el consultante reduzca su ansiedad de igual forma. Con todo ello, resulta importante la participación activa de parte del profesional, así como también reconocer aquellas pautas para la orientación y consejería que pueden fomentar positivamente un mayor acercamiento hacia una alianza estratégica. Una de ellas son las habilidades interpersonales. Estas ayudan al consejero a afianzar dicha relación de ayuda y al mismo tiempo generar una mayor disposición a la validación, aceptación, potenciación y cambio. Las habilidades interpersonales adquieren un valor más significativo que las técnicas determinadas que se usen, como señala Lambert en sus hallazgos en 1998. A continuación, se presenta en un cuadro los hallazgos resumidos del autor, basado en cuáles son aquellos factores que tienen relación con los resultados favorables en el proceso de la orientación y consejería. Pues, como primer lugar, se encuentran los factores del cliente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, sus creencias, apoyo social, los recursos que tiene. Como segundo lugar, lo tiene el poder de la relación de ayuda, la empatía, la aceptación, calidez en la relación. Como tercer lugar, factores de expectativa. ¿Qué significa esto? Expectativas y esperanza de cambio. Siendo el cuarto lugar, aquel regido por las técnicas, basado en la orientación teórica y las técnicas de intervención utilizadas. Las habilidades interpersonales, como hemos visto en el ejemplo anterior, en la diapositiva anterior, adquieren un papel muy primordial, inclusive superior, ¿no? A, al proceso metodológico, ¿no? Como que en parte creo que eh, el, el contacto, ¿no? Y la apertura en la relación de ayuda, una buena alianza, explica mejor un, un proceso alentador, asertivo dentro del plano de la orientación y consejería. Entonces adquiere bastante relevancia, pues. Las habilidades interpersonales son criterios basados en la adecuación de una postura corporal que permita el intercambio en el consejo a nivel de inteligencia emocional. ¿Qué significa esto? Bueno,
Viene por el contacto visual adecuado, ¿no? Mirar a los ojos de una forma empática, ¿no? Y también pues pertinente. Saber comportar, confrontar e interrumpir si es necesario. Hacer preguntas personales que generen el interés por ahondar cada vez más en el proceso. Y aquellas que eliminen la censura también o la percepción de ser juzgado por parte del consultante. Escuchar el contenido, pero también el sentimiento de lo que se dice. Prestar atención a la interacción entre lo verbal y lo no verbal dentro del proceso. Calidez y aceptación, animar, mantener el diálogo en el consejo hacia asuntos que sean relevantes para establecer conciencia. Clarificar temas o ideas que pueden no entenderse muy bien inicialmente, ¿no? Y finalmente, hablar clara y comprensivamente. Si bien es cierto, es necesario escuchar, preguntar, generar empatía, dar un feedback preciso. Antes que todo ello, es esencial el cuándo y cómo vamos a utilizar dichas habilidades interpersonales en función de los objetivos de ayuda que planteamos. ¿Cuándo preguntar tal o cual aspecto? ¿En qué momento el cuerpo, interacción verbal y no verbal el consultante me está diciendo a mí que clarifique la idea o que intervenga de tal o cual modo? ¿En qué momento? Lo cual está íntimamente relacionado con aquel ojo clínico generado por habilidades observacionales y de análisis. ¿Y qué componentes ayudan a orientar adecuadamente? Pues bien, un primer requisito es obtener el conocimiento de aquellos contextos clínicos y sociales importantes en los cuales interacciona el consultante y forma parte. Es bastante parecido a tomar conciencia de la realidad del consultante, de su universo, de su contexto en el cual se desenvuelve, por ejemplo, su cultura, costumbres, manejo de iguales signos verbales, realidad que acontece en el consultante. Asimismo, esta semiología empática, esta suerte de empatía lingüística, produce una mayor empatía, ¿sí?, por parte del consultante, validando de igual forma el bienestar en el proceso de consejería desde el primer acercamiento, generando así una mayor empatía y afianzamiento. Finalmente, conociendo el contexto socioeconómico bajo el cual éste se desenvuelve, permitiríamos ofrecer mejores alternativas viables de solución y planteamientos más asertivos. Un segundo componente que ayuda a orientar adecuadamente reside en aplicar un buen modelo teórico. En este caso, el modelo ABC se distingue por su carácter integrador y global, de cómo el consultante va interiorizando las experiencias de vida y aprendizajes. Permite ir al punto, directo al grano, en consejería, sin desviarse de lo relevante, yendo hacia el núcleo del problema. Un tercer componente lo constituye el estilo o enfoque de potenciación. ¿Qué significa esto? Es poder identificar potencialidades, cualidades, aspectos a descubrir y la capacidad de aprendizaje y cambio en el consultante. Las habilidades del consejero, como parte del concepto de aceptación incondicional hacia el otro, se orientan hacia el futuro, hacia lo que el consultante sabe hacer y puede mejorar, hacia el descubrimiento de sus recursos y así empezar a promover en el consultante el poder y control, facilitando la toma de decisiones. Pues bien, una segunda pauta en la orientación y consejería reside en escuchar activamente. La escucha activa es una habilidad esencial en el proceso, desde el inicio y el primer contacto, acompañando durante todo el proceso. Escuchar bien implica asegurarse de que lo que nos dicen o expresan y lo que percibimos sea exactamente lo mismo y no exista alteración alguna. La escucha activa no es solamente oír o escuchar lo que el otro dice, sino que escuchar activamente implica también poner en atención todas las dimensiones personales de nuestro comportamiento.
Percibir implica estar atentos y observar todo lo que el consultante nos dice, cómo lo dice y en qué circunstancias o contexto lo dice. El pensar implica evaluar todo lo que percibimos de aquel relato basado en lo objetivo, sin alusión a emitir prejuicios en la mente ni construir cosas de las cuales aún no tenemos la seguridad que ocurren. Sentir o estar preocupados e interesados en lo que nos refiere y cómo se siente. Estar de lleno en ese momento a escuchar el sentir del consultante. Actuar al informar al consultante que estamos atentos, interesados genuinamente o necesitamos mayor clarificación sobre lo que nos dice. Efectuar preguntas que certifiquen esa correspondencia, que lo estamos escuchando realmente, ¿no? Y promuevan la empatía. Y biología, que encierra el ponernos en disposición corporal física, relajados, relajadas, ofreciendo calma, escuchando también con el cuerpo. Es precisamente esta escucha activa la que genera una influencia constructiva positiva e importante para la continuación y participación activa de parte del consultante en el proceso, fortaleciendo la alianza, estimulándolos a hablar y compartir información relevante y delicada. Con mayor información vertida por el consultante, ayudamos a clarificar aún más las emociones e ideas que expresan y vamos adquiriendo una mayor confianza en la relación de ayuda. Promovemos respeto, necesidad saludable de parte del consultante de ser escuchado, se reducen las malas interpretaciones, se eliminan barreras y así se promueve un clima favorable para el cambio, negociación, acuerdos y toma de decisiones. Hemos observado y reconocido que las habilidades interpersonales juegan un rol muy importante en la acentuación de una buena alianza estratégica y un proceso de ayuda más favorable. Pues bien, ¿qué se necesita para aprender a escuchar bien? Esto implica tres componentes básicos: escuchar con el cuerpo, con las palabras y con el respeto como valor primordial en la orientación y consejo. El escuchar con el cuerpo o el comportamiento activo implica el asumir una postura activa, calmada, postura serena o que denota apertura, mirando frecuentemente a los ojos de forma oportuna, adoptando una expresión facial de atención e incentivos no verbales que sugieran un seguimiento gentil del proceso y a su vez escucha activa al consultante. Y bueno, tomar notas en caso sea necesario. En el caso de escuchar con las palabras, esto implica pues utilizar técnicas de parafraseo, repetir las palabras más relevantes de lo que cuenta a modo de aclaración de lo dicho y de esa manera ordenar el diálogo y también al consultante. También mediante la utilización de estímulos verbales que incentiven un mayor diálogo y apertura y utilizar dichos recursos en momentos oportunos y con aspectos no verbales oportunos de igual manera, tono de voz adecuado y empático. Finalmente, el respeto exige determinadas actitudes que aplica el consejero, cediendo al consultante todo el espacio que necesite, hablando solo para mostrar nuestro interés en lo que dice, pedir aclaración o expresar imposibilidad de seguir escuchando. Quizás pues, puede ser que tengamos alguna pregunta o algo previo que se tenga que aclarar. Así como también no juzgando lo que el consultante dice de primera mano. Pues bien, hemos dado término a nuestra cuarta clase de orientación y consejería. Muchas gracias de antemano por la atención prestada. A continuación, les explicaré la actividad siguiente. Elaboraré un foro con 2 preguntas en el EVA, las cuales serán respondidas por ustedes con el fin de generar un análisis breve de la clase y reflexión sobre habilidades interpersonales en la orientación y consejería psicológica. De tener alguna consulta acerca de la clase, favor comunicarla mediante un correo. Los invito a participar activamente de este foro. Muchas gracias por su atención y compromiso. Les deseo buen día.